Ya, hoy día lo que vamos a ver, ahí viene la Nicole también. Lo que vamos a ver, dice aquí el título, toma decisiones aplicando medidas de dispersión de datos. La clase anterior hicimos como un repaso y lo que repasamos que está relacionado con esto. Hola, tía. Hola, Nicole. Es cuando vimos el cálculo de las medidas de tendencia central. ¿Se acuerdan cuáles eran las medidas de tendencia central? A ver, ¿quién se acuerda? Si se acuerdan de alguna. Díganme cualquiera. Hay una que se usa harto, se usa en el colegio. ¿Cuál sería? A ver, díganme cualquiera. Medida de tendencia central que uno calcula. Se calculan cuando se termina el semestre, cuando se termina el año también, con las notas. ¿Cuál es la que se saca? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esa? Empieza con P. Tía, yo no sé eso porque yo no puedo meterme en otras clases. Pero es que eso lo han visto en otros años también. Bueno, ya yo les digo, es el promedio. ¿Se acuerdan el promedio de nota? El promedio de nota es una medida de tendencia central. ¿Y cómo se saca? Se suman todas las notas, por ejemplo, si un alumno tiene, no sé, pues 7 notas, se suman las 7 notas, se saca el resultado de esa suma y luego se divide por el total de notas. Pero aparte de esa medida de tendencia central, habían dos más. Una es la mediana, que era cuando uno ordena todos los datos de menor a mayor, y el que se queda al medio, esa es la mediana. Como cuando ustedes les hacen formarse en el colegio y que les dicen desde el más chico al más grande, el que queda al medio, el que tiene la estatura media, digamos, por eso se dice también la estatura media, como el promedio, ¿se fijan? Están relacionados. Esa es la medida, digamos, que como que está identificando a todo el grupo, en la mediana. Y está la otra que es la moda. La moda también es una medida de tendencia central, aunque a veces se dispara harto, o sea, no queda como muy cerca del promedio o de la mediana, porque en general casi siempre la mediana y el promedio de notas generalmente van como bien ligados, o sea, como que uno va muy cerquita del otro. En cambio, la moda es el dato que más se repite, y de repente el dato que más se repite no necesariamente es el que está indicando cómo se mueve la mayoría de los datos. Solo que tocó que justo ese se repitiera, pero al promediarlo con otros baja y varía mucho, ¿ya? Y ahora lo que vamos a ver en esta clase son las medidas de dispersión. Eso que les expliqué antes de las medidas de tendencia central es algo que no es materia digamos, de tercero medio. Esa materia se supone que se ve en básica y también se retoma en enseñanza media. Pero la verdad es que la materia de estadística es bien pobre y de probabilidades de datos y azar porque uno no alcanza. De partida es muy extenso el programa y lo otro es que ocurren situaciones, ustedes saben, porque hay paro, hay coronavirus y hay distintas situaciones que hacen que al final uno no pueda ver todo lo que quisiera, pues abarcar todo lo que quisiera. Pero aparte de las medidas se ven otros datos, que es el que vamos a ver ahora, la materia que vamos a ver ahora, que son las medidas de dispersión de datos. Entonces, lo primero que quiero preguntarle a ustedes, que esto no es que lo tengan que saber, es solamente quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes, a qué creen que se refiere la palabra dispersión? Dispersión de datos. ¿A qué creen ustedes que se refiere? A ver. Solo díganme, ¿qué creen ustedes que podría significar? Cuando uno habla de, no sé, pero también lo usa en el lenguaje coloquial, uno dice, oh, esta persona es muy dispersa. ¿A qué se referirá? ¿No? Oye, están calladitos, Dios. Ya. El objetivo dice analizar los datos de situaciones usando medidas de dispersión y toma de decisión a partir de ello. La dispersión es qué tan separados están los datos uno de otro. A eso se refiere la dispersión de los datos. Porque sucede que la medida, o sea, el promedio me sirve como información. Pero si además de tener esa medida, además sé qué tan separados, qué tan distintos, qué tan variados son los datos, eso también me sirve como una información. ¿Se fijan? Miren, aquí les voy a poner al tiro, medida de dispersión, un ejemplo. Dice, observa la siguiente situación. Dos alumnos tienen las siguientes calificaciones en la asignatura de matemáticas.
Uno se llama José, que tiene estas notas, se fijan, tiene un 4, un 4.6, un 5.2, 5.5, 5.7. Fue mejorando, se fijan, se superó este niño. Y Luis tiene un 2, un 3.6, un 5.4, un 7 y un 7. También se superó. Aquí fue harta la diferencia de las notas. Aquí fue subiendo como de a poquito, pero aquí fue un cambio total. Aquí estaba pololeando y aquí dejó de pololear y por eso le fue mejor. ¿Vieron? Estas son las deducciones que saco yo. Ya, primero vamos a calcular el promedio para ver qué relación tiene de promedio de cada uno de estos. Ya, ¿cómo se saca el promedio de notas? Ya lo dije, pero quiero que lo repitan ustedes. ¿Qué se hace con estos valores? Si quieren me lo dicen en el chat, porque sé que son tímidos. No se multiplicaban, ¿cierto? Ah, no, se suman y después se dividen. Eso sí, justamente, se suman y después se dividen. Aquí se suma el 4 más 4,6 más 5,2 más 5,5 y 5,7 y eso da 25. Me acordaba, lo había sacado, pero es que ahora no me acordaba de memoria, entonces hago cuenta que lo saqué mentalmente al tiro. Da 25, y como son 5 notas, ahí ven, 5 se divide por 5, lo cual le da un 5, o sea, José, promedio semestral, un 5,0. Muy bien, José, te superaste, positivo. Ya, con Luis vamos a hacer lo mismo, vamos a sumar los datos. Ya voy a hacer cuenta que estoy sumando. Esto da 14, esto da 9, 3,6 y 5,4 dan 9, y más 14 son 23, y más 2, 25. También da 25, ¿vieron? Entonces el promedio de Luis, también la suma es 25, y al dividir por 5, ¿se fijan? También es el mismo promedio. Entonces yo podría decir, estos dos alumnos son similares, pues. O sea, tienen el mismo promedio, así que tienen las mismas capacidades y todo, pero si ustedes se fijan al analizar más los datos, yo podría decir que quizás Luis es mejor en matemáticas que José, porque yo podría pensar que al principio se las dio de porro, de flojito, ¿se fijan? Porque el que se saca un 2 significa que no hizo nada, pues, ¿se fijan? Entonces, quiere decir que al principio no le puso mucho empeño a la asignatura, pero después se llegó a sacar un 7, pues, así que yo podría decir que es bueno en matemática. Y de José yo podría decir que es perseverante, y que siempre que empezó a superarse de a poquitito, quizás no es tan hábil en matemática, pero ha ido mejorando. Quizás la profesora era la primera vez que le hacía clase, entonces no estaba acostumbrado con ella y no le entendía tanto como la anterior. Eso pasa también. Ya, ¿a qué piensa que se refiere el concepto de dispersión referido a un conjunto de datos? Ya, no les voy a preguntar si no me contestaron delante. Las medidas de dispersión sirven para determinar si los datos se encuentran en torno a la media o si están muy dispersos, muy separados. Para cuantificar la dispersión, estudiaremos las medidas más conocidas. Hoy me faltó el acento aquí en el más. Ya, bueno. Miren, a simple vista, ¿cuál de estos dos está más disperso? ¿Cuál creen ustedes? ¿Quién tiene las notas más dispersas? ¿José o Luis? ¿Cuál creen de los dos? Miren, fíjense cómo están los datos aquí y fíjense cómo están los datos acá. ¿Cuál creen ustedes? O sea, antes de sacar los valores y todos los cálculos numéricos, ¿cuál piensan ustedes que tienen notas más dispersas, más variadas, como quien dice, que no se parecen tanto? Porque las que son como, digamos, que tienen menos dispersión, son las que están, como dice ahí, cercanas a la media, o sea, como que se parecen. Pero las más dispersas son las que no se parecen tanto. ¿Quién tiene las notas más dispersas? No hay respuestas buenas ni malas, porque todavía no hemos hecho ningún cálculo. Es para saber a priori qué piensan ustedes. José o Luis, ¿cuál tiene las notas más dispersas? Porque ya los promedios sabemos que son iguales. ¿Cuál creen ustedes? A ver. Ya, pues contéstenme. No me dejen hablando sola, parezco loca. Ya, está bien, vamos a hacer los cálculos entonces, si no quieren contar. Podían haberme dicho en el chat, pues sí. Me podían escribir también. Ya. Vamos a calcular las medidas de dispersión más conocidas son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar.
les digo al tiro, las que más se usan son las dos últimas. Estas son las que, si ustedes se van a preparar a posteriori para dar la prueba de transición, yo les aconsejo que se aprendan muy bien las dos últimas, porque son las que más se usan. La primera no se usa tanto, pero es súper fácil, así que se la van a aprender al tiro. Porque el rango se calcula simplemente restando el mayor de los datos con el menor. Aquí, por ejemplo, en José, el mayor de los datos es el 5,7, que es la nota más alta, con la más baja, que es el 4. Y eso, así se saca el rango para José. Y para Luis, lo mismo. El 7 que tiene aquí, el 7 que está ahí, se resta con el 2 que tenemos acá, porque es el mayor menos el menor, ¿ya? A ver, acá está. Ya, el rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos de la distribución. Entonces aquí, aquí esta es la fórmula, pero no tienen para qué aprenderse esta fórmula, pues si es el mayor menor el menor, no tiene ninguna ciencia. Entonces, ¿cuál es el rango de las calificaciones de cada número? Alumno, el rango de José es 5,7 menos un 4, lo cual da 1,7. Y el rango para Luis, para el Luchito, es un 7 menos un 2, lo cual da un 5. ¿Se fijan la diferencia que hay entre estos dos valores? Luis tiene un mayor valor, es mayor su dispersión, su rango. Entonces quiere decir que estos están mucho más separados con respecto a la media que estos de acá. Porque aquí la variación es poquita entre el menor y el mayor. ¿Se fijan? Ahí ya establece una diferencia. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, ¿y para qué enseña todo esto la profesora? Porque cuando ustedes tienen un montón de datos, muchos, así como cuando se hacen estudios, así como los que se están estudiando ahora, que se aplica mucho la estadística, como con el COVID y muchas cosas así, ustedes no van a tener así como acá que yo les puse 5 notas, ¿me entienden? Ahí tienen miles de datos. Entonces, no pueden estar mirando la pantalla ahí hasta que se les ocurra qué tan dispersos o tan concentrados están los datos. Entonces, ahí, ¿qué se hace? Tienen que calcular todos estos valores. Entonces, calculan la media, obviamente, y calculan también las desviaciones, porque las medias les dicen en torno a qué se está moviendo, pero las desviaciones les dicen qué tan dispersos, qué tan separados están estos datos entre sí o qué tan juntitos están. Entonces de eso pueden sacar conclusiones. Pero el rango no es tan efectivo, es un poco insuficiente. ¿Por qué? Porque podría ser que el 7 y podrían ser datos extremos, pero que no influyen en todos los datos, ¿me entienden? O sea, como que pueden ser como casos aislados, ¿me entienden? Entonces, al ser caso aislado, yo podría sacar una conclusión errada, porque podría ser que igual todo el resto de los datos, no sé, pues de los 100 datos, supongamos que ya, 2 y 7, los restos me dan 5, pero supongamos que los 88 datos que me quedan entre medio, puede ser que sí se muevan como similar, ¿me entienden? Entonces, por eso es que el rango no es tan efectivo, o sea, sirve, en este caso sirve para ver eso, pero no es tan efectivo, entonces por eso se toman otras medidas, igual que en el caso del promedio, la medida de tendencia central, que se ven 3, que se ve la moda, la mediana y el promedio o media. ¿Para qué se ven las 3? Porque hay unas que sirven más para una cosa y para otra. Y además porque una a la otra van reforzando la idea, como quien dice, ¿me entienden? Van como justificando, van reafirmando que la población se mueve de esa manera. ¿Se fijan? Y aquí pasa lo mismo. Uno no se queda con una pura fórmula, de varias, para ver si también se da esa misma diferencia o de esa misma manera, porque no necesariamente tienen que ser en la desviación estándar los mismos valores. Aquí no es como en la otra que dan similares, acá pueden dar totalmente distintos. Lo importante es cuánto varían de una población a otra. O sea, estos datos no tienen ningún sentido, ninguna validez, si ustedes no están comparando poblaciones que se mueven en forma similar, o sea, me refiero con los mismos factores. Esto es para comparar, específicamente para comparar. ¿Se fijan? Aquí nosotros sacamos el rango, porque dijimos, chuta, el promedio nos dio el mismo, pues. Entonces uno puede decir, ya, entonces los alumnos funcionan igual porque tienen el mismo promedio, de notas los dos tienen un 5, así que los dos son término medio, digamos. Buenos, ¿ya? No muy buenos, pero sí buenos, dentro de ese.
Y no es tan así, pues. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Calculamos estas medidas, porque estas medidas me van a decir qué tan separados están los datos. Entonces yo puedo decir, este que tiene menos, sus datos son más parejitos, o sea, él es más constante, ¿me entienden? Ya. La desviación media corresponde a la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los n datos. Esto es, ahora lo vamos a decir en castellano, para datos no agrupados significa que no son en intervalos. Si se acuerdan, la clase pasada vimos los intervalos y les explicaba cómo se sacaba la marca de clase, que era como, yo les decía, como el dato que identifica ese grupo, como cuando uno habla del delegado o el presidente de curso. Entonces, para datos no agrupados, aquí les voy a poner la fórmula y se la voy a explicar, porque ya sé que aquí se puso un poco compleja la cosa. Aquí, esto que está aquí, es el promedio. No sé por qué, cuando yo hago el PPT, esta rayita me sale grandecita aquí, pero cuando lo proyecto, es chiquitita, y ven, no sé por qué hace eso el programa. Ya. Y aquí entonces lo que se hace, cada uno de los datos que yo tengo, se le resta el promedio, se le resta la media. O sea, en el ejercicio que nosotros tenemos ahora, el de ejemplo, el promedio es 5. Quiere decir 5,0, acuerdo. Quiere decir que a cada uno de mis datos, de mis números, de mis notas, lo que voy a tener que hacer es restarle esos 5. O sea, por ejemplo, si la nota era un 3,4, parece que esa era la primera que tenía el primero. Va a ser 3,4 menos 5. Si la nota que sigue es un 4, va a ser 4 menos 5. Si la nota que sigue es un 6, 6 menos 5. A todos se le resta el 5. Ya. Y para datos agrupados en intervalos es como lo mismo, pero se hace con la marca de clase. Eso es como lo único que cambia, que se pone la F de la frecuencia y aquí la marca de clase. Pero no se preocupen, si de a poco yo les voy explicando cómo se aplican las fórmulas. Y aquí dice donde X, MSI es la marca de clase del intervalo y X es la media aritmética, FI es la frecuencia absoluta del intervalo y N son la cantidad de datos. Ya sé que esto suena un poco en chino ahora, pero no importa, si de ahí yo se lo explico. No se me estresen. Ya, ahora vamos a hacer la aplicación con el ejemplo que les di. ¿Cuál es la desviación media de las calificaciones de cada alumno? Ya. Las calificaciones de José. Estas eran las notas que tenía Josecito. ¿Ya? José tenía estas notas y como era la resta entre el dato X y la media, aquí vamos a ir sacando esos valores. O sea, aquí va a ser 4,0 menos 5,0. 4 menos 5, ¿cuánto les da? Voy a imaginar que me responde. Díganme, ¿cuánto da 4 menos 5? ¿Qué les cuesta? Escríbanmelo en el chat. 4 menos 5, ¿cuánto daría? No saben restar. Ya los pillé. No, si hay algo. Pucha, igual que hoy, la otra vez, igual me pasa esto que no. Ahí sí. Menos 1. Muy bien, Angelito, gracias. Menos 1. Bueno, ahí puse como lo hacía, ¿ya? Y da menos 1. Menos 1,0. Aquí en la nota generalmente se trabajan con el coma, con la coma y el 0, porque en general las notas siempre se ven con un decimal. En el libro también uno casi nunca les pone un 7, les pone un 7,0 para que se vea más bonito, se vea más cantidad. Ya, ahora es 4,6 menos 5, que da 0,4, 5,2 menos 5 da 0,2, 5,5 menos 5 da 0,5, este es re fácil, ¿cierto? Y 5,7 menos 5 da 0,7. ¿Se fijan? Ahora, miren, quiero que se fijen en una situación. Fíjense que si yo sumo estos de aquí, estos dos datos que son negativos, me da 1,4 negativo. Y si yo sumo los de acá, también me da 1,4. Y si lo sumara este 1,4 positivo con este 1,4 negativo, me da 0. ¿Se fijan? Y eso no es casualidad, pasa con todos los datos así, que siempre al sumarlos da 0. Y por esa razón, es que por eso quiero que entiendan que la fórmula dice el valor absoluto. Voy a retroceder, aunque no me gusta hacer mucho eso.
¿Se fijan que aquí sale un valor absoluto? Porque si yo lo sumo así como me salieron ahora, con signo y todo, esto de arriba va a dar 0 y no me va a servir de nada, porque va a dar siempre 0, porque independiente de los datos que sea, siempre da 0. Entonces, ¿qué hicieron estos estadísticos, estos matemáticos? Dijeron, pero entonces tomemos solo el valor absoluto, pues, sin el signo, porque el valor absoluto era quitarle el signo simplemente. Entonces, esa fue su solución, porque se dieron cuenta que si los restaban todos, ahí están los valores, esto al sumarlo, ¿sí? el menos 1, el menos 0,4, 0,2, 0,5 y 0,7, daba 0. Y si yo hago esto que estoy haciendo con José, también con Luis, y salen los valores y todo eso, también da 0. Y eso iba a dar siempre. Entonces dijeron, no va a servir de nada este cálculo porque siempre va a ser igual. Entonces dijeron, vamos a tomar entonces los valores absolutos, que son los números, pero sin considerar el signo. Entonces, aquí la desviación, ¿ven? Por eso es que aquí aparece en la fórmula solo valores positivos, como que no les tomamos estos signos en cuenta, ¿se fijan? Y esto al sumarlo son 2,8 partido por 5, luego esto lo dividimos y da 0,56. Esta es la desviación media para José. Ahora vamos a hacer lo mismo con el Luchito. Ya, aquí está Luis, aquí tengo sus notas, y hago lo mismo que arriba, le voy restando a cada nota el promedio, que también era 5, porque acuérdense que tenían el mismo promedio los dos individuos, y por eso es que estamos sacando esto, porque solo el promedio no nos sirve para sacar una deducción final. Ya, entonces aquí va a ser 2 menos 5, así como 4 menos 5, pero 2 menos 5 da menos 3, 3,6 menos 5 da menos 1,4, aquí el 5,4 menos 5 da 0,4, es como que borráramos ese 5, ¿cierto? Aquí el 7 menos 5 son 2, 2,0, y aquí lo mismo. ¿Ven? Si ustedes aquí se fijan, estos valores, acá si yo los sumo, estos de aquí, me dan 4,4 negativos, ¿se fijan? Y esto acá, 2 más 2, 4, y más 0,4, 4,4 también. ¿Se fijan? 4,4 y 4,4 negativos se restan, da 0. ¿Se fijan? Si va a dar siempre, siempre pasa eso. Entonces, igual que arriba, usamos entonces solo los valores absolutos, los números pero sin los signos, ¿ven? 3, 1,4, pero sin signo, ¿ven? Se ponen esos valores. Yo les aconsejo, bueno, después cuando les dé una actividad de esta, yo les voy a dar en la misma actividad de la tabla, de todo lo que tienen que sacar, porque siempre con tabla es más fácil que estar anotándolo como todo, porque si no tendrían que anotar como todas estas restas acá, entonces de repente es mejor llenar las tablas y después solamente reemplazar la parte final. Esto se suman, da 8,8, dividido en 5, da 1,76. ¿Se fijan que aquí también se puede apreciar que Luis tiene una mayor desviación media que la que tiene José? Quiere decir que acá sus datos están más dispersos, están más separados que los que tiene José. Por eso es que les decía, estos datos así en forma aislada no sirven. Tienen que ser comparados con otra persona, con otras calificaciones, digamos en este caso. Esto indica que las calificaciones de Luis son más dispersas que las de José, a partir de la diferencia que hay en cada dato con respecto a la media. O sea, con respecto a la media hay una mayor diferencia, hay una mayor distanciamiento, digamos, ¿ya? Y ahora, la varianza corresponde a la media aritmética de las desviaciones de los n datos. Se representa en unidades cuadradas. Ya, a ver, ¿qué pasó con esto? Les explico aquí. Lo que hicieron, dijeron, le sacamos el signo con el valor absoluto, como decía antes, pero otra alternativa, dijeron, es que lo elevemos al cuadrado. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado, cualquier número que sea positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado, me va a quedar positivo. Entonces algunos dijeron, mejor elevémoslo al cuadrado, esa es otra solución. Entonces, eso es la varianza. Se pone una letra esta, que es la letra sigma mayúscula, una letra en latín, griega, al cuadrado, ¿ya? Para indicar que está al cuadrado, los datos. Entonces acá, esta es la fórmula, ¿ven? Que es la misma anterior, que se resta con la media, digamos, cada dato con la media, pero la diferencia es que se van elevando al cuadrado. También se saca como un promedio de ellos, ¿ya?
Igual se dividen por los datos total, la cantidad de datos, ¿se fijan? Para datos agrupados es lo mismo, pero con las marcas de clase, como les decía. Y bueno, eso es la misma situación anterior, porque le había mencionado antes, que XMI es la marca de clase del intervalo, X es el promedio y FI es la frecuencia que se da en cada intervalo. Ya, aquí vamos a hacer el ejemplo, con el mismo ejemplo vamos a sacar la varianza, ¿ya? ¿Cuál es la varianza de las calificaciones de cada alumno? Ya, la varianza. Entonces, calificaciones de José. Ahora aquí yo les copié estas mismas, son las anteriores, solo que le agregué aquí otra columna más, ¿ya? Esto no son columnas, esta es fila en realidad. Otra fila más, ¿ya? Aquí. ¿Y qué hay que hacer en esto? Hay que estos valores que tenemos aquí arriba, elevarlo al cuadrado, porque esta parte de adentro es esa, ¿ven? Y lo único que hay que hacer es elevarlo al cuadrado. 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, menos por menos es más, y 1 por 1 es 1. Así que me queda 1 positivo, ¿ya? 0,4 por 0,4 es como decir 4 por 4, y después correrse la coma. Da 0,16. 4 por 4 es 16. Y menos por menos más. Siempre va a quedar positivo, siempre, siempre, siempre. No le vayan a poner un signo menos porque va a estar mal. Y aquí es 2 por 2, 4, pero con los ceros, se agregan ahí, los decimales. Acá es 5 por 5, 25, y también con los ceros, 0,25. Y acá 7 por 7, 49, y con el 0 con los decimales. ¿Ya? ¿Ven? Ahí tenemos los mismos, los datos ahí al cuadrado. Estos se suman, porque si se fijan aquí en la fórmula, es una suma. Aquí salen los puntitos, porque se supone que es para n datos, o sea, como que uno no sabe cuántos son en total. Aquí son 5. Entonces ponemos ahí la suma, ahí ven, puse todos los cuadrados, estos mismos que están aquí, se los puse aquí abajo, dividido por la cantidad de datos, que son 5. Sumamos eso, dio 1,94, dividido en 5, da 0,388. 0,388. Esa es la varianza de José. Traten de acordarse porque la vamos a tener que comparar con la otra. Ya, y aquí la de Luis. Con Luis hacemos lo mismo. Estos son los datos que ya tenía, que habíamos usado para determinar la desviación media. Y aquí ahora hay que hacer lo mismo que la anterior, hay que elevarlo al cuadrado. Oye, ahí no se nota el cuadrado, como que casi no se ve. Ni se, ya, bueno, ahí se supone que hay un 2, ¿ya? Yo se los digo, porque no sé por qué no se ve. Ya, entonces va a ser el cuadrado de esto, que sería 3 por 3, 9, positivo. 1,4 por 1,4, 1,96 parece que sí, 1,96, 0,4 por 0,4 son 0,16, 4 por 4 es 16, aquí 2 por 2 son 4, y lo mismo, 4. Los sumamos, ¿ven? Ahí se suman todos esos valores, luego se dividen por la cantidad total de datos, que son 5 datos, porque son 5 notas, y da 3,824. Se fijan que la otra daba 0,38, porque eran bien parecidos los números, solo que uno es 0,38 y este es 3,8. Ahí también se nota que aquí la varianza es mayor, porque la otra empieza con 0, 0,38. En cambio esta empieza con 3, 3,8. Ahí también les está indicando que es mucho más variada aquí la diferencia de notas que en la otra. Los resultados de la varianza también reflejan que las calificaciones de Luis son más dispersas que las de José. Pero, aquí viene el pero de la varianza. Al estar al cuadrado, no se mantiene la unidad de medida original, lo que cambia la perspectiva. O sea, aquí la problemática que nace con este asunto de la varianza es que como usa los cuadrados, como que pareciera ser que fuera mayor la diferencia que hay entre los datos que la realidad. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, ¿a qué voy? Que por esa razón es que estos matemáticos que siguen inventando cosas, inventaron lo que es la desviación estándar. Y la desviación estándar lo único que hace es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Eso es lo único que hace. O sea, toma este valor y le saca raíz cuadrada. Y la diferencia es que ya no va a ir el símbolo este,
No va a ir con el cuadrado, va solamente el sigma, solamente la letra griega, nada más. Se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la varianza, eso es la desviación estándar, se expresa en la misma unidad que la variable, por lo que nos puede dar una idea más cercana de lo disperso que están los datos en el conjunto. Entonces, ven, aquí está la fórmula. La fórmula saca raíz cuadrada de lo que era la varianza. Entonces, aquí, ¿cuál sería la desviación estándar de las calificaciones de cada alumno? Para José, sería sacar la raíz cuadrada de 0,388, lo cual da 0,6 y 26. Y la raíz cuadrada de 3,824 sería 1,956. Porque acá, si se fijan, la variación es como si fuera 10 veces prácticamente uno del otro. En cambio, aquí ya no son 10 veces, serían como 3 veces más o menos. Como que este es como 3 veces de diferencia con respecto a este. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que la varianza como que no es tan útil en ese sentido. Puede dar una perspectiva errada de lo que está pasando con los datos. Pero esa es como la diferencia que hay. Y creo que se acabó. Ah, no. Ya. Ah, esta es otra que tengo. La cantidad de cheques cobrados diariamente en todas las sucursales de un banco al mes anterior se registran en la siguiente tabla. Este ya es otro problema. Se me ocurre que este no la vamos a alcanzar a terminar de ver porque ya me dio la notificación de que quedaba poco tiempo. Ya. Aquí está, a ver, aquí hay dos personas, dice una desviación estándar superior a 200 cheques diarios ocasionaría problemas de organización y logística en las sucursales. Yo creo que eso mismo deben estar pensando los de la FP con su 10%, los problemas de logística que se va ocasionando producto de que toda la gente quiere sacar su plata. Entonces acá dicen que hay una cantidad de cheques. A ver, veamos las cantidades de cheques. Aquí están. Estas son las cantidades de cheques. Estas son las frecuencias, son la cantidad de cheques que se cobran diariamente en la sucursal del banco. Supongamos que fueran AFP. Son entre 0 y 200 son 12 cheques que han sido cobrados. Entre 200 y 400 son 15. Entre 400 y 600 cheques son 20, y entre 600 y 800 cheques son 45. Chutas, son hartos ahí. Y entre 800 y 1000 cheques son 21. Ya, entonces, aquí ven, yo cuando les mande un ejercicio, que yo creo que la próxima clase ya les voy a mandar un ejercicio de esta, yo les voy a mandar una tabla así, o sea, les voy a poner la tabla de esta manera puesta, para que así tengan que ir completando todo y les sea más fácil después llegar y vaciar los datos en la fórmula que corresponde, nada más. Ya, como les decía yo la otra vez, cuando esto ya es lo mismo anterior, vamos a sacar la desviación estándar. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de que si la desviación estándar es superior a los 200 cheques diarios, ocasionaría un problema en las sucursales. Entonces lo que vamos a sacar es el promedio que se da por día, pero además del promedio lo que tenemos que sacar es la desviación. Entonces, como aquí son datos agrupados, en los datos agrupados hay que sacar siempre la marca de clase. Cada vez que ustedes tengan datos en intervalos, acuérdense, típico, primero la marca de clase. Y recordemos que la marca de clase se sacaba con un promedio de los extremos, o sea, se suma el 0 y el 200 y se divide por 2, como lo que queda al medio. 0 y 200 son 200 y dividido en 2 me da 100, ¿sí? Después, 200 más 400 son 600 y 600 dividido en 2 me da 300. ¿Se fijan? Lo otro que también se pueden ir dando cuenta es que esto va variando cada 200. Fíjense, si yo al 100 le sumo 200, me da los 300. ¿Se fijan? Si a los 300 le sumo 200, me da aquí 500. ¿Se fijan? También podrían sacarlos de aquí, o sea, sacando los dos primeros, porque tienen que ver la diferencia que hay para irle sumando para abajo.
O si no, de acá. Aquí, por ejemplo, se suma el 400 más el 600, da 1000, una luca, si fuera en plata. Y eso lo dividimos en 2, da 500. ¿Se fijan? Así también pueden irlo sacando, esos valores. Y recordemos que esto lo sacamos lo de la marca de clase porque nosotros no podemos trabajar con dos valores, así como los intervalos, para las fórmulas. Tenemos que sacar un valor que identifique al resto. Este era el delegado, el que va a la reunión en el curso. No puede ir todo el curso a la reunión que hace el centro de alumnos, va un delegado por curso. Entonces aquí la marca de clase es como el delegado y este es como si fueran todos los alumnos que hay en cada curso. ¿Se fijan? Entonces, aquí después ya que tenemos la marca de clase, bueno, para sacar el promedio, que es lo primero que vamos a necesitar, para después reemplazarlo aquí en la fórmula, lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio, y para sacar el promedio lo que se hacía era multiplicar estas dos. Se multiplican, se van multiplicando, y eso es lo que me va a dar, va a ser lo que me va a dar esta columna, porque va a ser la frecuencia por la marca de clase. Aquí esto significa XMC, marca de clase, y F de frecuencia, de esa. Entonces se multiplica. Aquí 12 por 100 da 1200, 15 por 300, 4500, aquí 20 por 500 da 10.000, aquí 45 por 700 da 31.500 y 21 por 900 da 18.900. Ya es multiplicarnos. Y además que lo pueden hacer con calculadora. Yo les doy permiso. Me río porque siempre usan la calculadora y a uno no le piden ni permiso, porque estamos con cosas. Ya, acá, ay, no les tengo puesta. Para sacar el promedio, chiquillos, hay que tener el total de datos, porque después esto, cuando se sacaba el promedio, estos se sumaban acá, y también estos de aquí se sumaban. ¿Por qué? Porque aquí hay que sumar estos para saber cuántos son los datos totales, o sea, de cuántos, digamos, cheques